behartzuen maita zaitu, lanpean atsedena, nahi gabe gure bilbengo, poza sortutzen duena, poza sortutzen duena. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues a lo largo de este curso hemos tenido varias sesiones, la de doctrina social, la de discipulado, nuestras fortalezas y debilidades que vimos con Monseñor García Andía, con Don Miquel, la de liturgia, la parte de celebrar en la comunidad, y nos toca acabar pues con el primer anuncio. Aquí pues se nos hace difícil pensar que estamos necesitados de ser de nuevo evangelizados, pero ya lo vemos que en nuestras parroquias, en nuestros pueblos, pues no se conoce a Cristo y es necesario pues un primer anuncio. Y para eso pues hemos traído aquí entre nosotros esta mañana a Tote Barrera y Cristi Salcedo. Ellos llevan 16 años entregados exclusivamente a la nueva evangelización y al primer anuncio. Se han estado formando pues a nivel europeo y a nivel mundial pues con expertos en este asunto. Ellos trajeron los cursos Alfa, han estado trabajan en la conferencia episcopal también en el tema de primer anuncio y nueva evangelización, y actualmente se dedican de una manera especial a formar pastores. Hace 2 o 3 cursos, ¿no? Dos cursos. Antonio Pachi y yo fuimos a un curso que estaban organizando ellos durante todo el año de liderazgo de pastores Gregis Kiristi. Pues ahí, entonces pues ya poco puedo añadir. Y Onguitorriak, Aurrera. Adelante. Es que ricasco. Muchas gracias por la introducción, don Javier. Y aunque nos hayan dicho que vamos de por allá, yo os cuento que yo me convertí en una javierada. Entonces, en el año 91. En el año 91 fue. Sí. Peregrinando a Javier. Solo he hecho 11 o 12 javieradas y hace mucho que siempre me coincide algo en la javierada. Pero bueno, para contaros lo especial que es esto. No sé si alguno de vosotros alguno conozco de por aquí, que estuvimos en el Castillo de Javier hace un par de años, cuando nos quedamos aquí en San Miguel, ¿no? ¿Y quiénes nos conocen o han estado en alguna cosa por aquí? Así, para ver. Muy bien. ¿Y quiénes son aquí de San Miguel? A ver, San Miguel... asociación. Bueno, ¿quiénes son de vosotros de San Miguel aquí? Aquí todo el mundo, ¿no? Aquí. Vale, pues nosotros somos los amigos lejanos de San Miguel, pero que nos sentimos un poquito de aquí por venir todos los años y nos sentimos súper en casa. Así que cuando nos invitaron dijimos, pues es un honor, es una gozada y venimos un poco pues a compartir lo que hacemos. Nosotros somos gente que se dedica a los que se dedican a la evangelización. Es decir, no estamos dedicados a la evangelización de calle. Hemos estado representando los cursos Alfa en España, que es un curso de evangelización, durante muchos años. Y lo que decía don Javier, ahora estamos en la formación de sacerdotes, el acompañamiento de parroquias y un poquito en la conferencia episcopal en un grupo de trabajo que se llama Grupo de Trabajo del Primer Anuncio. Que además acaban de nombrar a don Juan Carlos Elizalde como obispo asesor, con lo cual jugamos en casa, ¿no? Que es una gozada. Que además yo lo conozco de época de la universidad, cuando era capellán de caminos y lo teníamos allá al lado, ¿no? Bueno, el tema es que no sé si... estamos hablando sobre todo en el curso. ¿Cómo se titulaba el curso en general, Guadalupe? Era...
Escuela. ¿Qué novedades aporta el cristianismo? ¿Qué novedades aporta el cristianismo, ¿no? En el mundo de hoy, en el mundo actual? Y lo que nos pidieron fue pues hablar un poco de lo que hacemos, pero no por hablar de nuestro libro, sino hablar a nivel de paradigma. ¿Qué está pasando? ¿Qué cambios hay? Porque si hablamos de novedad, habrá que hablar también del cambio que está sucediendo, tanto a nivel de iglesia como a nivel del mundo, por decirlo así. Y es un poquito de lo que va esta charla. La voy a proyectar aquí y se titula Una nueva visión. A ver, ¿qué salga por ahí? Una nueva visión para la iglesia del tercer milenio, cambiando el paradigma. Porque está muy bien hablar de evangelización, de primer anuncio, de que si la iglesia nos llama a estar en salida, pero esto ocurre en un contexto y tenemos que entender lo que está pasando. Nosotros tenemos el privilegio de viajar por muchos sitios, de ver a mucha gente, conocer muchos sacerdotes, parroquias, realidades, y vemos que algo se está cociendo, algo se está moviendo. Y ese algo es un verdadero cambio de paradigma. Decía el Papa Francisco, no estamos ante una época de cambios, sino ante un cambio de época. Y eso es lo que os voy a contar. A veces esto nos pilla con el pie cambiado. Decimos, pero es que yo estoy acostumbrado a hacer las cosas en la iglesia de una manera. Pero asistimos, no sin perplejidad en algunos casos, a que la gente ya no viene y la gente se ha dejado de interesar. Y ante esto la iglesia nos pide salir, nos pide ser evangelizadores, pero hay que entender lo que está pasando antes de salir, y de eso va la charla. Así que, primer pasito, os voy a dar una cita, lo voy a centrar todo en las parroquias, porque al final, pues, vosotros sois la unidad de pastoral, viene gente también de más sitios que de la unidad de pastoral, viene gente ¿de dónde venís? Así por, Yo vengo de Pamplona. De Pamplona. Soy de Irurzun y venir aquí no me cuesta. Ah, Irurzun, claro. Ahí está Antonio, en Irurzun. Sí. Muy bien. Pero vamos, que sobre todo sois todos de aquí de Aralar y de la zona, ¿verdad? Eso. Entonces veréis vuestras iglesias, vuestras parroquias, habréis visto muchas cosas cambiar, muchas cosas pasar, ¿no? Y vamos a intentar entender esto. Entonces, primer punto, ¿qué está diciendo la Iglesia? Evangelii Gaudium es esta cita del Papa Francisco, que es el documento base para su pontificado sobre la evangelización, y habla de la parroquia y dice, la parroquia no es una estructura caduca. Esto es muy importante porque en el documento habla mucho de las estructuras que hay que cambiar. Y a lo mejor uno puede pensar, bueno, entonces vamos a demoler las parroquias y volver a empezar, porque esto ya no funciona, o nos sobra tanto espacio, no tenemos tanta gente ya. Y dice, no es una estructura caduca, precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas. ¿Qué es lo que hace falta para esto? La docilidad y la creatividad misionera. ¿De quién? Del pastor y de la comunidad. Hay que ser dóciles y hay que ser creativos, hay que obedecer a lo que nos está pidiendo Dios en este momento, con docilidad, pero también con creatividad. Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Esto es una formulación que está en lo que significa parroquia, parroicos, significa entre las casas. La parroquia es lo que hay entre las casas. Esto se ve muy bien en un sitio pequeño, en un pueblo, donde la gente tiene la parroquia, pero la gente vive alrededor. La parroquia no es el templo, la parroquia somos todos los que vivimos en la comunidad, en el lugar del pueblo, en el recinto, en el territorio. Es lo que sucede entre las casas de los hijos. Eso se veía muy bien antes, ¿no? Cuando la gente vivía como más conectada, tenía más sentido de comunidad, todo eso, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque en una época de cambios tenemos que tener claro que hay una llamada para las parroquias. Si saben, dice, a reformarse y adaptarse, si son capaces de reformarse y adaptarse continuamente. Hace falta una adaptación, por tanto, en este momento, para poder responder al desafío del momento. Y en esto nos va la conversión pastoral de la que tanto habla la Evangelii Gaudium. Siguiente cita, esto es un documento de 2020 del Dicasterio del Clero, la Congregación para el Clero, que habla sobre la conversión pastoral de la parroquia, de la comunidad parroquial, y dice, para promover la presencia misionera de la comunidad cristiana en el mundo, o sea, para la misión, es importante no solo replantear una nueva experiencia de parroquia, sino también en ella el ministerio y la misión de los sacerdotes,
que junto con los fieles laicos tienen la tarea de ser sal y luz del mundo. ¿Qué nos está diciendo aquí este documento? Es un documento muy rompedor que sugiere un cambio de sistema, por decirlo así. ¿Y qué nos está diciendo? No se trata solo de cambiar cómo hacemos parroquia, sino de replantearnos cuál es nuestra misión y cuál es el papel de cada uno. Es decir, sacerdotes y laicos, y consagrados también, están llamados a ser, como bautizados, corresponsables de la misión. Esto significa que tenemos que aprender a conjugar de otra manera nueva cómo se hacen las cosas en la Iglesia, en este sentido. Así que, si os fijáis, otra vez un documento en el que nos está hablando de replantear. El anterior nos estaba hablando de reformarse y adaptarse. Y este habla de replantear. Es tiempo de replantearse las cosas, por decirlo de alguna manera. Alguien dijo que la mayor receta para la locura es seguir haciendo lo mismo de siempre y esperar un resultado diferente. Y esto uno diría, ya, pero es que si las cosas están bien, ¿por qué cambiarlas? Y dices, sí, porque si queremos seguir en la cresta de la ola, tenemos que cambiar, reformarnos y adaptarnos continuamente. Y aunque suene paradójico, para que las cosas sigan igual que siempre, hay que estar haciendo adaptación continuamente. Esto se ve en una casa, ¿no? Para que una casa no se caiga, ¿qué hay que hacer? Hay que estar haciendo reformas todo el rato. Y tú la ves y dices, ¡oh, qué bonita esta casa, qué vieja! ¿Cuánta historia tiene? Y dices, sí, cuánta historia y cuántas remodelaciones tiene encima, ¿no? Porque si no ya se habría caído, os lo aseguro. Y para que brille la luz del pasado, para que brille la tradición, para que brille todas estas estructuras tan bonitas que hay aquí en Zamarce, ¿qué ha hecho falta? Una reforma continua. Por eso yo digo, aquí vemos la mezcla entre IKEA y las vigas de hace 400 años, con muy buen gusto, ¿no? Y dices, IKEA, ¿no? Que es como lo pasajero, lo que renueva tu casa, y lo fundamental aquí, ¿no? Con fundamento, ¿no? Las vigas centenarias. Bueno, ¿qué es lo que se dice por ahí? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué pasa en este momento? Esto es una cosa que se utiliza en sociología. Dicen, vivimos en un entorno, en una sociedad buca, y después de la pandemia en una sociedad bunny. Y os lo explico. Buca, dicen, la sociedad, esto es de los años 70, ¿eh? O sea, a lo mejor pensamos, esto es lo que dicen ahora. Bueno, esto es lo que descubrieron en los años 70 los sociólogos que estudiaban los cambios sociales. Y dicen, es un entorno, primero, V de volátil. Las cosas, no sé, como que ya no es como antes, ¿no? Que una cosa duraba para siempre. Las cosas van y vienen constantemente, ¿no? Es incierto. Es decir, nadie sabe qué va a pasar del futuro. Esto lo hicieron casi en el contexto de la Guerra Fría. Es decir, cualquier día nos meten un pepinazo y se acabó. Y nosotros estábamos tan tranquilos y ahora estamos, que si la guerra de Ucrania, que si Israel, que si todo lo que está pasando, hemos vuelto a descubrir que seguimos viviendo en esa incertidumbre. Que mañana puede ser la Tercera Guerra Mundial, vamos, por decirlo de alguna manera. Un mundo complejo, en el que las relaciones no son tan fáciles. Antes todo era sota, caballo y rey. Todo era sencillo, todo estaba en su sitio. Nadie se salía del tiesto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora todo es incierto, todo cambia y por lo tanto es ambiguo. La gente, igual que con todos los cacaos mentales que tienen, que la gente no sabe si es un caballo o si es un no sé qué, y la gente se identifica con lo que sea, pues hay una ambigüedad constantemente. Se ve mucho en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes pues juegan a todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es como antes, por ejemplo, una persona empezaba a trabajar y trabajaba toda la vida en el mismo sitio y se jubilaba ahí y acababa ahí, ¿no? La gente como que quiere cambiar constantemente, necesita esa novedad. Llega la pandemia y la pandemia es como un toque de atención brutal y nos damos cuenta de que esto se ha quedado viejo. O sea, si alguien te dice que estamos en un entorno buca, ya está desactualizado. En nuestra sociedad os dais cuenta que hay una aceleración, ¿no? Todo va cambiando cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Cosas que antes tardabas 100 años en que cambiaran, cambian en 10 y ahora cambian en un año. Parece como que cambiamos de película. Yo digo, por ejemplo, un ejemplo, el auge de las series de televisión, el Netflix y todo lo que se hace. Yo me acuerdo cuando yo veía de joven Canción Triste de Hill Street, no sé si alguno veía eso, ¿no? Ahí, entonces, la introducción de la serie era una canción, unas imágenes, 2 minutos. Hoy en día, cuando vas a ver una serie,
la presentación de la serie es 10 segundos, 20 segundos. Es como que todo el mundo anda con prisa, todo se tiene que hacer rápido, todo se tiene que hacer así, ¿no? Bueno, pues eso es que las cosas van cambiando y se aceleran. ¿Qué es el entorno Bunny? Después de la pandemia ven la sociedad y dicen, es una sociedad B, en inglés de Bristol, que es frágil. Los jóvenes son como de cristal. O sea, parecen, no sé si lo habéis visto, ¿no? Las generaciones. Yo le saqué medio cabeza a mi padre, la siguiente generación te saca una cabeza y ahora ves unos tiarrones así, y parecen unos tiarrones, pero luego haces así, ¡ping! Y son de plastilina, ¿no? O sea, ¿qué hay aquí? Entonces dices, se come mejor que nunca, la gente crece más que nunca, la gente madura más, pero esto lo contaba muy bien Toni Nadal, que era el entrenador de Rafa Nadal, que él decía que cuando su sobrino empezó a jugar, con 18 años le ganaba a los de 28 o 30 años, que eran los número uno, ¿no? Pero ¿qué pasó después? Pues que Rafa Nadal ahora mismo se está retirando, ¿no? Pero durante mucho tiempo ha seguido ganando y ganando y ganando, y es un tipo ya con más de 30 y tantos años que ya no debería estar ganando. Pero ¿qué pasa? Que lo que tiene enfrente, o lo que tenía, ahora ya sí que ya se le ha acabado, porque bueno, o sea, todos somos así, pero tenía chavales muy bien formados, que se formaban con técnicas de alimentación, que se formaban con programas cibernéticos, con entrenadores y tal, pero que no tenían tesón, que no tenían fuerza, que no tenían por qué, por esta fragilidad, ¿no? Y a la hora de la verdad, tenías un tío de 35 años, y Federer, y Nadal, y Roger, toda esta gente, ganando a chavales de 20 años, que en su época eso nunca hubiera pasado, se los hubieran merendado, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pasa. Frágil, llena de ansiedad, esto es lo que dicen todos nuestros hijos, los jóvenes, ¿no? O sea, cuando tienen un problema, ¡ah! Tengo ansiedad, ¿no? Y ya, y así. No lineal, esto es un tema que significa que, por ejemplo, antes decías, bueno, pues si yo trabajo y me esfuerzo y ahorro, me compro una casa y luego pues tengo una familia, eso es lineal, ¿no? Voy dando estos pasos en la vida. Ahora la gente, incluso la universidad, la está abandonando diciendo, si es que, aunque me saque una carrera, no voy a acabar trabajando en lo de la carrera, con lo cual, ¿de qué sirve que estudie? Con lo cual, se ha roto la linealidad de la vida. La gente no acaba en el mismo sitio que empezó, la gente... Es como que es un rompecabezas descompuesto, esta sociedad, ¿no? La gente no la entiende, pero tampoco quieren. Entonces tú dices, y no sé, tienes 28 años, ¿no crees que sería importante que te independizaras? Y decías, no, Jesucristo vivió hasta los 30 con su madre. No, yo no, o sea, yo no voy a independizar. O sea, y ya sabemos que la adolescencia acaba, no sé, la pastoral de juventud de la iglesia se llama cualquier cosa entre los 17 y los 40 años. Dices, a ver, vamos a ver, o sea, con 40 años no es un joven. A ver, aunque quiera vivir como un joven y lo parezca. Bueno, todo esto hace un entorno incomprensible. Es una sociedad que no la reconoce ni la madre que la parió, en muchos sentidos, ¿no? Y dices, ¿esto cómo se come? ¿Cómo se bebe? Entorno Bunny. Lo dejo ahí porque me encanta el tema, pero a donde voy es, el paradigma social está cambiando, ha cambiado, está dando la vuelta, por decirlo de alguna manera. O sea, las reglas de juego con las que crecimos, y yo digo, aunque haya diferentes generaciones aquí, o sea, yo soy de 75, y digo, la educación que recibí se parece a la que recibieron mis padres, aunque no sea la misma que recibieron mis abuelos, pero ya las que recibieron mis hermanos, y ya si os cuento mis hijas, no tienen nada que ver con lo que... O sea, en nosotros todavía había una continuidad con lo anterior, ahora ya no hay esa continuidad, digamos, ¿no? El paradigma ha cambiado, y un paradigma, cuando cambia, hace que todo el mundo esté yendo en un sentido, y en la iglesia nos encontramos como yendo en dirección contraria, muchas veces, paradigmáticamente, ¿no? Porque vivimos en otro momento. En la sociedad esto se ve, no voy a parar mucho aquí, pero son cosas muy interesantes. Antes en la escuela todo era repetición y memorización, ahora todo es el cambio. Ahora, antes había jerarquías fijas, todo estaba claro quién mandaba, ahora todo el mundo es liderazgo compartido. Bueno, muy interesante, todo es muy fluido hoy en día, y antes era todo muy estático, por decirlo de alguna manera. Pero lo que nos interesa aquí, en la iglesia, ¿cómo nos afecta el cambio de paradigma? Porque estamos hablando del cambio, lo que puede aportar la iglesia al mundo, lo que sucede, lo que no sucede, y cómo nos afecta a nosotros este entorno y esta situación. Esta es la mejor manera de definirlo. Venimos de una iglesia de cristiandad y estamos viviendo en una época de poscristianismo. ¿Qué es la cristiandad? Cuando todo el mundo es cristiano.
Y nosotros hemos vivido la última cristiandad. Ha habido diferentes momentos de cristiandad en la historia. La nuestra se extiende desde Trento hasta casi ahora, por decirlo así. Lo vemos aquí, ¿no? Lo vemos en todo pueblo. Hay una iglesia, hay unas instituciones, hay cosas que nos recuerdan de un pasado, de una presencia, de una pujanza de la iglesia, en la que toda la sociedad, la escuela, todas las familias eran cristianas. Y lo recordamos, pues no está tan lejos, ¿verdad? Es algo que a lo mejor lo habéis vivido en casa y lo seguís queriendo vivir, pero se ha roto esa transmisión, ¿no? La sociedad ya vive más allá del cristianismo, ya es una sociedad postcristiana. Los valores cristianos no están en el meollo de la sociedad, ni en lo que hacemos, ni en lo que decimos, sino todo lo contrario. Bueno, pues esto es... Aquí sale una mujer llorando, ¿no? Es lo que nos produce también un desfase y un desconcierto como iglesia. Claro, yo nací en la cristiandad, todo el mundo tenía fe y la gente venía a la iglesia, con lo cual la gente se alimentaba, la gente venía, la gente vivía y la gente moría santamente, por decirlo de una manera, y lo transmitía a sus hijos. Ya no pasa, ¿no? Yo me acuerdo una vez un cura que nos decía, trabajamos con muchos sacerdotes, qué ganas tengo de que se acabe la cristiandad. O sea, ¿y por qué lo decía? Porque ya solo nos queda el esqueleto, solo nos quedan los horarios que mantener, y el Papa es muy cañero con eso, ¿no? Y entonces hay muchos sitios en donde nosotros hemos tenido, ahora en el curso de sacerdotes que damos, un sacerdote de Astorga que tenía 40 parroquias. Y dices, ¿cómo va? Es imposible tener 40 parroquias, o sea, entonces te has convertido en un servicio, o sea, el cura vive en el coche, básicamente, ¿no? Y la gente ¿dónde está? Y la gente, o sea, hay un duelo, hay un dolor, hay una perplejidad, tenemos que entender esto. Bueno, para entenderlo, este es un libro que regalé aquí a la comunidad y lo estuvieron leyendo, ¿no? Y todo, o sea que hay un libro que se llama Caminos Olvidados, de Alan Hirsch, que es un sudafricano un neozelandés, perdón, que es muy interesante. Entonces, él habla de lo siguiente, está hablando de nuestro sistema, ¿vale? Esta es una cita acerca del sistema de pastoral de la iglesia. ¿Os acordáis del Evangelii Gaudium, las estructuras de pastoral? Pues el sistema de pastoral dice lo siguiente, Alan Hirsch. Si nos enamoramos de nuestro sistema, cualquiera que sea, también perderemos la capacidad de cambiarlo. Porque esto se trata del cambio. Si hay un cambio de paradigma, tendremos que cambiar nuestro sistema para que se adecue al paradigma. Ojo, no os transforméis ni os adaptéis a la mentalidad de este mundo, nos dice San Pablo. No se trata de que hagamos lo que hace el mundo, sino de que entendamos de que la iglesia trabaja en un contexto diferente. Y en ese contexto el mensaje es el mismo, pero la forma de dar el mensaje tiene que cambiar. Es así de simple, porque el paradigma ha cambiado. A lo mejor antes, por ejemplo, con un sermón de 45 minutos la gente te escuchaba. Ahora la gente solo te escucha en un tweet, lo que escribes en 180 caracteres y dices, ¿qué está pasando? Ha cambiado el paradigma de la comunicación. Comunica lo mismo, pero comunícalo de otra manera. Bueno, pues dice, si nos enamoramos de nuestro sistema, perderemos la capacidad de cambiarlo. Esto significa que los guardianes del viejo paradigma han perdido la objetividad necesaria para poder evaluar a la iglesia y saber cuál es su propio rol en el mismo. Como agentes cuya perspectiva viene desde dentro del sistema, han perdido la objetividad necesaria para poder hacer una crítica eficaz y necesaria a la naturaleza embrollada de la situación. Esto es naturaleza embrollada de la situación. Esto es un lío, no hay quien lo entienda. Y para entenderlo hace falta hacer análisis. Hay que evaluarlo. ¿Cuál es el problema? Que cuando estás dentro del bosque no ves el conjunto del bosque. Te tienes que alejar un poquito. Tienes que salir afuera para ver el bosque. Si no, solo ves los árboles, ¿no? Y eso es un poco lo que está diciendo. Los guardianes del paradigma, ¿quiénes son? Esto no es una crítica eclesial. No está diciendo, es que los obispos, o es que no sé qué, porque este no es ni católico, con lo cual no se está metiendo con nadie. Pero sí, la gente que está guardando siempre se ha hecho así, por decirlo de alguna manera. Y esta gente podemos ser nosotros, a lo mejor. Puede ser nuestra mentalidad, que se aferra, que se agarra a lo que siempre ha sido, lo que siempre ha funcionado. Y entonces esto nos incapacita de entender la naturaleza embrollada de la situación. Esto es un embrollo, ¿cómo salimos de él? Básicamente. Ningún problema, esto es un amigo en una reunión que tuvimos, puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia que se creó. O sea, si yo soy parte del problema, tendré que llamar a alguien de fuera del problema para ayudarme a solucionarlo.
o por lo menos ver el problema desde fuera. Alvin Toffler, este es un futurista sociólogo, que no es un adivino ni nada de eso, gente que en los 70 se dedicaba a estudiar por dónde iba a ir la Iglesia, dijo lo siguiente: al carecer de un marco sistemático para comprender el choque de fuerzas en el mundo actual, somos como una tripulación atrapada en una tormenta y tratando de navegar entre arrecifes peligrosos sin brújula o mapa. En una cultura de especialidades en conflicto, ahogados en datos fragmentados y minuciosos análisis, la síntesis no es meramente útil, es crucial. Vamos a traducirlo, ¿no? No tenemos la comprensión necesaria, no tenemos el paradigma necesario para entender lo que está pasando en el mundo ahora mismo. ¿Por qué? Porque fuimos educados en otro paradigma, así de simple. Como no lo tenemos, somos como un barco que está en el mar, en medio de una tormenta, intentando navegar, y no tenemos ni la brújula ni el mapa. Son las dos cosas que hacen falta para navegar, ¿no? Una brújula para saber a dónde vamos y un mapa, o sea, un mapa para saber dónde estamos con una brújula para saber a dónde vamos. O al revés, mejor, ¿no? El mapa para saber a dónde vamos y una brújula para saber dónde estamos. Claro, sin esas dos cosas es como decir, es que hemos perdido el mapa y la brújula. ¿Qué vamos a hacer? Estamos intentando entender fragmentos. Fíjate los jóvenes cómo están, fíjate la gente que no viene a la iglesia, fíjate el dolor que hay en la sociedad, fíjate qué mal está esto, o qué mal se trata a la gente, o que... Eso lo vemos, ¿no? Eso sí lo entendemos, pero nos falta una comprensión de conjunto de todo lo que está pasando para poder entenderlo, ¿no? Y la comprensión es una síntesis, es lo que nos hace falta. Un análisis, una evaluación, al final lleva a una síntesis. Y decimos, esto es lo que pasa, resumido, en resumidas cuentas, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dice Alan Hirsch? Si queremos trazar bien nuestro camino, es vital tener nuevos mapas mentales. La Iglesia nos está llamando a una nueva evangelización, a un primer anuncio, a una conversión pastoral. O sea, son cosas que nos sacarían de esto. Pero para entender dónde estamos, necesitamos nuevos mapas. ¿Qué significa lo de los nuevos mapas mentales? No es solo cambiar la mentalidad. Él dice, nuestros mapas heredados son inadecuados porque fueron formulados para adaptarse a un mundo cultural casi totalmente diferente al nuestro. Es como intentar viajar por Londres con un mapa de la ciudad de Nueva York. Traducido a la Iglesia. Nuestras parroquias, que nacieron en un contexto de cristiandad, funcionaban muy bien para una sociedad de cristiandad, donde la gente tenía fe. El sistema era bueno, el mapa era bueno, el mapa era adecuado a la situación del momento. ¿Cuál es el problema? Que ese mapa ya no sirve hoy porque esa no es la situación del momento. Tenemos que cambiar el sistema de pastoral, la cultura de pastoral, porque si intentamos hacer lo de siempre esperando un resultado diferente, es la receta para la locura, básicamente, porque nos vamos a volver locos de decir qué está pasando, ¿no? A mí esto me encanta este ejemplo, porque yo, por el trabajo que hemos hecho en evangelización, Alfa es algo que nació en Londres, pero yo había viajado mucho a Nueva York porque trabajaba ahí en campamentos por ahí por Connecticut y me encantaba Estados Unidos y eso. Entonces yo fui digamos, primero a Estados Unidos y después a Inglaterra. Pero Inglaterra es la ciudad y la cultura originaria. O sea, los americanos hablan inglés por los ingleses. ¿Qué me pasaba a mí? Pues que cuando fui pensé que los ingleses eran como los americanos y aunque hablan el mismo idioma, pues no es la misma cultura. Y es como irte de Colombia a España. Dice, hablamos el mismo idioma, estamos relacionados, pero tenemos otros códigos, tenemos otras cosas, ¿no? Aunque sea sutil, pero está ahí el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nueva York se hizo imitando a Londres y Ámsterdam. Entonces, tú vas a Ámsterdam, ves sitios que dices, esto parece Nueva York, y vas a las calles de Nueva York y tienen nombres de las calles de Londres. Y dices, incluso el metro de Nueva York, que es un metro súper complejo, pues se parece a muchas cosas al de Londres, con lo cual yo cuando fui a Londres iba, esto está chupado, lo voy a entender todo y tal. Y no entendía bien, ¿por qué? Porque sí, había cosas parecidas, pero no era lo mismo, era la ciudad antigua versus la ciudad nueva. ¿Qué aprendí? Decir, bueno, por un lado es verdad, pero si has ido a Nueva York entiendes cosas
de cómo funcionan en general las cosas. Por ejemplo, las ciudades anglosajonas tienen el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces tú puedes estar en el lado este. ¿Os suena The West Side Story, la película? Es la película del lado oeste. West Park, Central Park, el parque del oeste, el parque del centro, el parque son muy direccionales. Entonces tú te vas a Londres y también lo son. Y te metes en el metro y dices, ¿hacia dónde va el metro? Te dice, esto es un tren que va hacia el este. Ah, vale, voy para este lado de la ciudad. Este es un tren que va hacia el oeste. Aquí no usamos tanto eso, ¿no? No lo hemos perdido eso. Bueno, pues ayuda algo. El tema es que ir de la ciudad antigua a la ciudad nueva es posible porque tienen los mismos fundamentos, pero los mapas son diferentes. Tú no te puedes ir a Nueva York con un plano de la ciudad de Londres. Pues ahora mismo es lo mismo. ¿Puedes irte con el plano de la cristiandad para tu parroquia a una situación como la actual? Y dices, o sea, si fundamentalmente es lo mismo, pero es que no es el mismo plano. Necesitamos nuevos mapas mentales para una situación diferente. Bueno, esta es la pregunta. Entonces nos hacemos, y entonces, ¿qué hacemos, no? Aquí nadie puede venir a vender que tengo la solución, porque quien diga eso miente, ¿vale? O sea, la solución es el Espíritu Santo, Dios con su providencia y la palabra que da a través de la Iglesia. O sea, ahí tenemos una guía segura. La Iglesia nos está diciendo, por aquí, una conversión pastoral, y aquí os recuerdo las palabras del principio, un repensar, un reformular, que decían estos documentos del magisterio. ¿Qué dice Alan Hills? En esta situación no necesitamos más análisis, por el contrario, necesitamos una síntesis, una gran visión de lo que somos y de lo que podemos ser. Aquí morimos por análisis, no sé si os pasa. Si habéis tenido procesos, es que cuando uno dice ahora proceso sinodal hay que tener cuidado porque estamos en un proceso sinodal en la Iglesia, pero todos sabemos lo que es estar haciendo planes, trabajar en los planes, pelearse con todo el mundo y al final, una vez que publicas el plan, se mete en un cajón y 5 años después hacemos el siguiente plan, básicamente, ¿no? Eso es un poco como la cultura eclesial en la que tenemos. Morimos por análisis. Estamos incluso haciendo análisis muy buenos, ¿eh? Pues uno lee ciertos documentos y dice, qué bonito, antropológicamente, qué es cierto, cómo está la Iglesia, cómo está el mundo, cómo tal. Pero por encima del análisis necesitamos una síntesis. La síntesis es como un mapa. El mapa es, no sé si conocéis el mapa de Londres, el del metro. Es un mapa súper icónico, se ha hecho famosísimo en el mundo entero porque fue el primer mapa esquemático del metro. Antes hacías el mapa dibujando las calles y era un lío porque tenías que conocer las calles para saber por dónde te llevaba el metro de Londres. Hasta que un genio dijo, vamos a hacer un mapa esquemático en el que las paradas están todas a la misma distancia, en la que vemos más o menos dónde cae todo, pero lo vemos a un nivel esquemático, no lo vemos a un nivel realista. Y entonces este mapa se hizo tan famoso que ahora todo el mundo lo copia. Entonces si vais a cualquier gran ciudad, aunque no tenga lo mismo que el mapa de Londres, sigue el mismo principio esquemático. Eso es un mapa. Un mapa es un esquema que contiene una visión de a dónde podemos ir. Es una visión de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Esta Iglesia, para salir adelante ahora mismo en esta encrucijada, no necesita simplemente hacer cosas. Está muy bien hacer cosas. Y hacer, nos puede desesperar si no vamos a alguna parte. Lo que necesita es volver a reconectar con su identidad. Como decía Juan Pablo II, ¿no? Europa, recupera tu identidad, ¿no? Recupera tus raíces. Tenemos que saber quiénes somos y qué estamos llamados a ser. Esa es la clave de la nueva evangelización. Esa es la clave de todo primer anuncio, de todo encuentro con el mundo, con la gente, partir de quiénes somos. Y eso es lo que hemos olvidado en esta situación embrollada, en la que ya no sabemos por dónde nos llueven los palos o las tortas, ¿no? Hablando de visiones, San Juan Pablo II fue un gran visionario, el Papa que lanzó la nueva evangelización, que quedó en la mente de todos, y os voy a leer pues, un documento que a mí me encanta, que es la Novo Milenio Ineunte. Ya sabéis, os acordáis, el jubileo del 2000, cuando él ve que llega el año 2000, él va a ser como el Moisés, que ve el milenio que entra, pero no puede entrar. Moisés no entró en la tierra prometida, él sabía que se acababa su tiempo, ¿no? Y se pone como entre los 2 milenios, el Papa, a ver lo que será la Iglesia, lo que viene, lo que tiene que ser. Y nos dice lo siguiente: ahora tenemos que mirar hacia adelante, debemos remar mar adentro, confiando en la palabra de Cristo,
duc in altum, es lo que dice Jesús a los apóstoles, ¿no? Remad más adentro ahí para pescar. Son diferentes citas, no es todo seguido. Nos espera, pues, una apasionante tarea de renacimiento pastoral, una obra que implica a todos. Habéis visto que se hablaba en el magisterio, repensar, replantear, reformar. San Juan Pablo II dice renacimiento, renacer. Es mucho lo que nos espera y por eso tenemos que aprender una eficaz programación pastoral postjubilar, y no se trata pues de inventar un nuevo programa, el programa ya existe, es el de siempre, recogido por el Evangelio y la tradición viva. O sea, aquí nadie está reinventando la Iglesia, nadie está diciendo es que no sabíamos, o es que tenemos que cambiar nuestra doctrina, o es que tenemos que adecuarnos al mundo. Nadie está diciendo esto. Lo que estamos diciendo es que necesitamos una síntesis, necesitamos un mapa nuevo que nos ayude a navegar en medio de una situación embrollada en la que necesitamos una visión que nos lleve a alguna parte para salir de eso. Y esa visión la está dando la Iglesia, ¿eh? O sea, tampoco nos tenemos que inventar la visión. Se llama la nueva evangelización, la conversión pastoral y una iglesia en salida misionera. Nos están llamando a hacer eso. Y a mí me encanta esta imagen, ¿no?, de el Papa que dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Remar mar adentro. ¿De dónde venimos? Bueno, ahora os cuento esto de dónde venimos, pero Alan Hirsch dice, necesitamos refundarnos aún más de lo que necesitamos reformarnos. Es decir, la invitación en este momento de cambio de paradigma es una invitación a la refundación. ¿Qué significa refundar? Volver a empezar, reiniciar procesos, volver a los lugares donde encontramos el primer amor. Eso es una refundación. La refundación no destruye lo que ya había. La refundación, pues, trabaja sobre lo que ya está y lo reforma, lo adapta, como la casa, ¿no? La casa esta se refundó, ¿verdad? O sea, una refundación poderosa. ¿En qué año fue? ¿En qué? En 2005, cuando se inició. Empezó en 2005, ¿no? Y esta última refundación, ¿de cuándo es? ¿De cuándo? Esta es de 2005. Ah, 2000, pensé que habías dicho 1005. No, 2005. Claro, en 2005 hay una refundación, ¿no? Tenemos que poner todo patas arriba, tenemos que remodelar, pero al final vemos el mismo fundamento, las mismas vigas, la misma estructura, las mismas paredes, y la refundación, todo se ha hecho nuevo otra vez, ¿verdad? Y hay una conjugación, o sea, se conjuga lo antiguo y lo moderno, ¿no? De una manera preciosa, de una manera estética, de una manera brillante. Bueno, pues necesitamos refundarnos aún más de lo que necesitamos reformarnos. También, a veces en la Iglesia hay digamos, una dialéctica de reforma y de ruptura. Y esto es justo lo que Benedicto XVI dijo, no, se llama hermenéutica de la continuidad. La dialéctica adecuada es la continuidad, una continuidad con nuestra historia, con nuestra tradición, no de ruptura. Por eso, mejor refundar que reformar, por decirlo así, ¿no? No es que profundizar en el pasado no sea parte de la solución, que lo es, nos dirá Alan Hirsch. Lo que ocurre es que no solemos retroceder lo necesario, o mejor dicho, no cavamos lo suficientemente hondo para encontrar respuestas. En momentos de incertidumbre, en momentos de crisis, es muy fácil volver para atrás, porque uno vuelve a donde había seguridad. Ah, mira, las cosas antes funcionaban, esto era así. Pero es lo que nos dice, pero muchas veces lo hacemos con mucha cortedad. Solo volvemos para atrás 100 años, o 50, o 100. El problema es que no volvemos lo suficientemente para atrás. ¿Hacia dónde hay que volver? Al primer momento de la iglesia primitiva, lo que hacía la iglesia que evangelizaba, lo que hacía la iglesia que vivía en un mundo pagano, lo que hacía la iglesia que tenía que formar primeras comunidades. Eso es cavar suficientemente hondo. Lo otro es hacer arqueología... que me está acabando, voy a callar. Bueno, puedo citar a un obispo, para que no sea mío, pero no voy a decir quién, que dijo una vez, la solución no es la arqueología litúrgica. Eso se lo oí decir yo a un obispo en unas conferencias, y es muy interesante eso. Fijaos que aquí se hace mucha arqueología, ¿no? Y aquí hay una conexión con San Miguel, con la historia, pero no es solo arqueológica, es viva. O sea, es una historia viva. No es la arqueología de lo que ya fue, sino es una conexión con lo que siempre ha sido. Bueno, ¿alguien conoce esta imagen? ¿He oído por ahí? ¿He oído? ¿Alguien lo ha dicho? Podéis decirlo más alto, a ver. San Juan Bosco. Pero los curas no valen, que se lo saben, Esto es el sueño, uno de los sueños de San Juan Bosco.
Contexto, iglesia del siglo XIX, una iglesia que se siente asediada por la modernidad. El Papa vive en el Vaticano y no sale del Vaticano. Vale, es un momento en el que la modernidad quiere derribar la iglesia. Y entonces en este sueño se ve el barco de la iglesia, con el Papa al frente, sus cardenales, que están intentando llegar a puerto seguro. Hay una batalla por ahí, hay mucho lío, las aguas revueltas, y hay dos certezas, dos columnas, que son la Eucaristía y la Virgen María. Y el barco que atraviesa por el medio de las dos, pues de repente cae un papa, ponen al siguiente, cae un cardenal, ponen al siguiente. Imaginamos que en el barco de la iglesia está la gente de la iglesia dentro, ¿no? Pero es una imagen de cómo se ve la iglesia. Los soldados de primera fila, ahí al mando del barco, y en medio de la batalla, pues buscando el puerto seguro. Esto es la imagen de la iglesia del siglo XIX, que estaba, digamos, encerrada hasta el Vaticano II. En el Vaticano II el Papa Juan XXIII hace un viaje a Loreto, no sé si os acordáis, es el tren, el discurso de la luna, el Papa inaugura el concilio y sale del Vaticano, que es una notición porque el Papa lleva sin salir desde la unificación de Italia, básicamente del Vaticano. Es una iglesia en salida por fin, que se relaciona con el mundo. Entonces, es una iglesia que deja de buscar el puerto seguro. ¿Cómo sería la iglesia del tercer milenio? Y yo digo, fijaos la diferencia entre los dos barcos, ¿no? Esto es un portaaviones. Un portaaviones, por definición, es una ciudad flotante que nunca va a puerto, siempre está mar adentro. Básicamente es un lugar en el que todo el mundo cumple su función, hay muchísima gente, muchísimos tipos de tripulación, de especialistas, viven miles de personas dentro de un submarino de estos nucleares que son increíbles, ¿no? Y por definición es una plataforma de despegue que se dedica a acercarse al punto caliente, digamos, y a enviar gente, a enviar aviones, a enviar tropas, a enviar lo que haga falta. Y tiene todo un conjunto además de barcos alrededor de él, o sea, no va solo tampoco, no es una cosa así cualquiera, ¿no? Entonces, fijaos la diferencia de visión, de decir, una iglesia que se siente atacada, que se siente arrinconada, que busca un puerto seguro, y un papa como San Juan Pablo II que dice, remad mar adentro. O sea, la solución en este momento no es la seguridad falsa que te puede dar estar en puerto seguro, sino es cumplir tu misión, cumplir tu esencia. Papa Francisco, Benedicto XVI, la iglesia existe para evangelizar, Papa Francisco, iglesia en salida. Es decir, la seguridad está en ir al encuentro de un mundo cuyo paradigma ha cambiado y hacerlo con un barco renovado, un barco repensado, porque lo otro era un barco también de guerra. Esto era un barco pensado para la época de los galeones, para la época de las batallas navales, y este también. De hecho, yo me preguntaba, ¿no? Y diría, bueno, pues entonces, ¿dónde están los elementos del sueño de Don Bosco en esta imagen que os doy? Porque esto sí que fue un sueño de un santo, esto es una imagen que nosotros pensamos y dijimos, oye, pues vamos a ponerla, ¿no? Entonces, hice esto, mi mujer es diseñadora, Cristi, y siempre le pido cuando hay esta charla, por favor, que diseñe esto mejor, pero no, todavía estoy esperándolo. Es un mensaje subliminal, nadie lo ha oído, o sea, eso es una cosa que hago. Entonces, imaginaos el Papa, que sí que está al pie de la pista de despegue, pero está enviando a la gente. Y el Papa está diciendo, salid, 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 ¿no? En el sueño de Don Bosco, el Papa era el que se llevaba las tortas. Y dices, bien, pero era el especialista, era los curas, los sacerdotes, los consagrados, la gente que se dedica a la evangelización. Ahora somos todos una iglesia que está llamada a la corresponsabilidad de todos los bautizados hacia la evangelización. Esto es labor de todos los bautizados. Estamos consagrados por el bautismo para la misión. Esa es la idea. Y entonces, en el portaaviones, que es una pista de despegue, dices, los portaaviones nucleares tienen la energía nuclear dentro. Dices, ¿la Eucaristía qué es? La energía nuclear. O sea, la llevamos dentro y la propagamos allá donde vamos, ¿no? Porque cada uno que sale del barco, todavía no hay aviones a energía nuclear, pero acabará viéndolos, pues van con su energía nuclear, ¿no? ¿Dónde está la Eucaristía entonces? En el corazón de lo que estamos haciendo. ¿Dónde está la Virgen? Uno ve ahí la columna de San Juan Bosco y dices, bueno, pues cuando navegas está la luna, que es reflejo perfecto del sol y que guía a los navegantes, ¿no? María, estrella de la evangelización, la llama Pablo VI y Benedicto XVI, estrella de la evangelización. Es un faro, es un guía, es un lugar donde tender. O
sea, que tenemos la Eucaristía, tenemos a la Virgen, tenemos a la Iglesia aquí metida, tenemos a los pastores. Son los mismos elementos, pero con otro mapa, en otras palabras. ¿El mapa cuál es? El mapa es que la seguridad ya no está en el puerto seguro, sino está en cumplir nuestra misión en la alta mar. Remar, mar adentro. Esta es la salida, esta es la solución a la crisis que nos propone la Iglesia. No nos está proponiendo una solución autorreferencial. Vamos a hacernos más identitarios, vamos a ser más católicos, vamos a hacer más lo de siempre. No nos está diciendo esto, nos está diciendo salir al encuentro. ¿Para qué? Para que la Iglesia sea cauce adecuado de evangelización. ¿Para qué? Para el encuentro con las necesidades de un mundo que sufre, con las necesidades de un mundo que agoniza sin la salvación de Cristo. Tenéis que salir para encontraros a vosotros mismos, en otras palabras. Se trata de redescubrir nuestra identidad. Bueno, en una época de cambios necesarios, de cambios drásticos, son los aprendices los que heredan el futuro. Los eruditos generalmente se encuentran equipados para vivir en un mundo que ya no existe. ¿Qué significa esto? Que aquí el que más sabe no es el que más sabe, sino el que mejor practica. Y a veces los eruditos, a veces los teóricos, lo van a analizar muy bien, pero les faltará ese mapa de síntesis. La clave a lo mejor está en ti y en mí, en nuestra pequeña comunidad, en el pequeño resto que queda en una parroquia, en la minoría creativa que es capaz. Todo empieza por ahí. No tenemos que mirar tanto a los eruditos que muchas veces viven de las rentas de un pasado y viven paradigmáticamente en un momento que efectivamente ya no existe. Y por lo tanto, por bueno que sea lo que dicen, ya no sirve. El líder, y el líder significa la persona llamada al cambio, el cristiano, podemos ser tú, podemos ser yo, para bien o para mal es el guardián del paradigma de la organización. Y esta es la clave para el futuro. La clave para el futuro de la organización. Los líderes en esta situación básicamente tienen dos funciones. O pueden ser la llave que abre la puerta o los que la cierran con firmeza. O son el cuello de botella o el abrelatas de la misma. O son efectivos o son guías de ciegos. No sé si habéis oído, ¿no? Eso de el último que cierre y apague la luz y cierre la puerta, ¿no? Estamos en un momento en la Iglesia en la que hay que elegir. ¿Quién quieres ser? ¿El último que apague la luz y cierre la puerta? ¿O el que abra la puerta para que entren los que vienen detrás? Porque esto no es un problema de una generación. Y para que haya una generación, para que haya un recambio, pues hay que abrir puertas. El líder puede ser o un cuello de botella o un abrelatas. El cuello de botella hace que nada pase por él, el abrelatas hace que todo se desbloquee. Y esa elección es la elección que nos toca. Cada uno, ¿no? Tiene que mirar delante de Dios cuál es mi lugar, cuál es el lugar de mi comunidad. Es verdad que hay comunidades que viven un declive y hay otras que viven un auge, pero todos tenemos un papel que jugar en esto. Y también hay un proceso de compost, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso, un ejemplo, la Cartuja de Zaragoza, que son amigos, que los cartujos cuando ya la tienen que dejar, pues ¿qué dicen? Vamos a buscar una comunidad que quiera venir. Y llaman a una comunidad francesa, los de Chemin Neuf, y les venden la Cartuja por €1. ¿Para qué? Para que la Cartuja continúe siendo un lugar donde se alaba a Dios y que sea un faro para el mundo y donde se evangeliza. Ha cambiado la misión del edificio, pero no ha cambiado la gracia que había en ese lugar. ¿Por qué? Porque han sabido hacer una sucesión, en vez de decir, bueno, vamos a pensar en nuestra supervivencia, vamos a pensar en lo que viene. Pues todos tenemos un papel en este momento, si sabemos jugarlo. Acabo por donde empecé, que es esta cita del documento, ¿no?, de la Congregación del Clero para la conversión pastoral de la comunidad cristiana. Para promover la presencia y la centralidad de la presencia misionera de la comunidad cristiana en el mundo, es importante no solo replantear una nueva experiencia de parroquia, sino también el ministerio y la misión de los sacerdotes, que junto con los fieles laicos tienen la tarea de ser sal y luz del mundo. Es decir, es tiempo de replantear cosas, es tiempo de repensar cosas. La experiencia de parroquia está llamada a cambiar para convertirse en una verdadera comunidad de discípulos. La parroquia esto es para otra charla, ¿vale? Pero la parroquia de la cristiandad hacía usuarios, hacía cristianos, pero ¿hasta qué punto hacía discípulos? Y esto es lo que tiene que cambiar, que la parroquia sea un lugar donde hay evangelización y hay discipulado, donde se genera
el proceso de la verdadera comunidad. Cristi nos hablará un poquito de eso. Pero también tiene que cambiar cómo vivimos el ministerio y la misión, sacerdotes y laicos y consagrados, que también va de SWAT, que también tendría que ir ahí. Ministerio y misión. Ya no vale el decir, oye, tenemos un especialista que se lleva todas las tortas. Aquí las tortas nos las llevamos todos. Aquí tenemos que saber conjugar de una manera nueva 2 vocaciones, 3 vocaciones, decía el concilio, ¿no? Con la misma dignidad, sacerdotes, consagrados y laicos. Pues hay que saber conjugarlo de una manera diferente para que esta misión llegue al mundo entero. Simplemente, a eso estamos llamados. Ese es el cambio también de paradigma. Tenemos un paradigma que en la cristiandad es un paradigma de especialistas y ahora es un paradigma de bautizados. Todos los bautizados estamos llamados a ser parte de esta misión de la nueva evangelización. Y voy a acabar aquí, porque esto ya es demasiado hablar y abusar de vuestra paciencia, pero lo que sí que quisiera que os quedarais es que es un tiempo de esperanza. El cambio de paradigma en el mundo no nos tiene que asustar. ¿Por qué? Porque la Iglesia es la misma, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El mensaje de salvación es el mismo y lo que Dios puede y debe hacer por los hombres a través de nosotros es lo mismo de siempre. Solo necesitamos reconfigurar los elementos, donde ponemos cada cosa, pero los elementos ya están aquí, ya lo tenemos. Esta Iglesia tiene todavía, y siempre lo tendrá porque el Señor lo ha garantizado, la Iglesia vencerá al final, los elementos de salvación, la palabra de Dios, los sacramentos, la caridad, el encuentro, todo eso que está, necesitamos reformularlo, repensarlo, recolocarlo, y gracias a Dios es el Espíritu Santo el que lo hace. O sea, esto acaba por Pentecostés. Pentecostés, Hechos 2, sucederá en los últimos días que derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Vuestros hijos e hijas profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Derramaré mi espíritu aun sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. El que nos saca de esto es el Espíritu Santo, pero no tengamos miedo a hacer programaciones pastorales eficaces, decía Juan Pablo II, ¿no? En la carta que os he leído. No tengamos miedo a romper con el siempre es hecho así, dice el Papa Francisco. No tengamos miedo a una iglesia accidentada. Antes una iglesia accidentada que una iglesia atrincherada, por decirlo de alguna manera. Y esto significa que no tengamos miedo a la novedad de Cristo. Cristo, el mismo ayer, hoy y siempre, dice, yo vengo a hacer todas las cosas nuevas. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esa es la esperanza. Para nosotros, que nos dedicamos a esto, apasionante. Vivimos un momento apasionante de la iglesia, saldrán los libros de historia. En ti está el ser cuello de botella o ser abrelatas. ¿Cómo vas a organizar? ¿Cómo vas a dar de tus bienes, de tu tiempo, de tu oración, de tu caridad? ¿Serás un puente para la siguiente generación o serás un cuello de botella? Y serás el último que apagará la luz y cerrará la puerta. Y nada más. Hasta aquí hemos llegado.